nacida para ser invisible. Hay historias que comienzan con luces, con promesas, con nombres que abren puertas apenas se pronuncian. Esta no es una de esas historias. La vida de quien el mundo conocería como Marilyn Monroe empezó lejos del glamour, de los aplausos y de las miradas deslumbradas. Comenzó con un silencio incómodo, en un hospital del condado de Los Ángeles, un 1 de junio de 1926, cuando una niña llamada Norma Jean Mortenson llegó al mundo sin un padre que la recibiera, con una madre que luchaba por mantenerse cuerda y en un entorno donde el abandono no era excepción, sino rutina. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba en un laboratorio fotográfico y cargaba sobre sus hombros un historial familiar marcado por la enfermedad mental, los internamientos forzosos y el estigma social. Nunca se supo con certeza quién fue el padre de Norma Jean. En su partida de nacimiento aparecía el nombre de Edward Mortenson, un hombre del que se había separado antes de concebirla y que jamás fue una figura en su vida. En la práctica, Norma Jean creció como una hija sin origen claro, sin apellido firme, sin identidad estable. Una niña rodeada por un vacío que no podía comprender, pero que con el tiempo aprendería a disimular con una sonrisa. Desde muy temprano, esa niña fue arrojada al vaivén de hogares temporales, primero al cuidado de una familia de acogida, los Bollender, quienes la criaron durante los primeros 7 años en una humilde casa de Hawthorne. Allí, a pesar de la pobreza y la rigidez de sus cuidadores, conoció un breve periodo de calma. Sin embargo, cuando su madre intentó retomar su custodia, la frágil estabilidad se hizo añicos. Gladys, incapaz de sostener una vida familiar coherente, comenzó a mostrar signos de desequilibrio mental cada vez más severos, hasta que fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y hospitalizada de manera permanente. La niña quedó oficialmente huérfana, aunque su madre seguía viva, internada en clínicas y hospitales psiquiátricos. Esa ausencia presente la marcaría para siempre. Los años siguientes fueron una sucesión de mudanzas, hogares adoptivos y orfanatos. En total, se calcula que Norma Jean vivió en más de 10 lugares distintos antes de cumplir los 16 años. No había tiempo para formar lazos, para confiar, para sentirse parte de algo. Todo era transitorio. Las casas eran camas prestadas, las personas rostros que se desvanecían, las palabras promesas vacías que se repetían sin convicción. Fue en ese contexto, a la deriva entre adultos desconocidos, donde aprendió a sobrevivir con silencio y a adaptarse a cualquier entorno para evitar ser devuelta como un paquete sin remitente. Y aún así, a pesar de ese caos temprano, hay detalles que hablan de una luz que insistía en brillar. Los vecinos la recordaban como una niña dulce, de voz suave, con una sensibilidad especial hacia los demás. Leía, escribía poemas, observaba con detenimiento el mundo que la rodeaba. Su manera de mirar parecía decir más de lo que decía con palabras. Era una niña que quería ser vista, no por vanidad, sino por necesidad. Una necesidad tan profunda como el hambre, tan vital como el aire. Ser vista era, para ella, una forma de existir. Durante esa etapa, sufrió situaciones difíciles que el tiempo y el mito intentaron suavizar, pero que no desaparecieron. Se sabe que fue víctima de abuso sexual en al menos 2 ocasiones distintas durante su infancia, en los hogares que debían protegerla. Aquel trauma, aunque raramente expresado en entrevistas públicas, dejó una huella imborrable en su relación con la intimidad, el poder y la confianza. Fue allí donde su miedo a la traición comenzó a germinar.
donde se forjaron inseguridades que más tarde camuflaría con glamour, pero que nunca terminaría de erradicar. A los 16 años, y ante la amenaza de ser devuelta al orfanato una vez más, accedió a casarse con un joven vecino, James Dougherty. Él tenía 21 años, trabajaba en una fábrica y la conocía apenas lo suficiente como para saber que ella era callada y hermosa. El matrimonio no fue un acto de amor romántico, sino una solución práctica para evitar que el Estado volviera a intervenir. Norma Jean pasó de ser niña tutelada a esposa adolescente, sin haber vivido jamás una juventud con sentido pleno. A partir de allí, su vida tomó un giro inesperado. La guerra llegó, James fue enviado al extranjero, y ella comenzó a trabajar en una fábrica de ensamblaje, como tantas otras mujeres que sostenían la industria mientras los hombres luchaban en el frente. Fue en ese escenario industrial, entre herramientas y uniformes, donde una cámara la encontró por primera vez. Un fotógrafo militar vio algo en ella, algo que ni ella misma podía imaginar. Pero todavía no era Marilyn Monroe. Era solo Norma Jean, con el cabello castaño rizado, una sonrisa tímida y una mirada que parecía esconder más preguntas que respuestas. Lo que estaba por venir no era una transformación superficial, sino una metamorfosis completa. Una forma de escapar del anonimato que había sido su condena y al mismo tiempo el inicio de una nueva prisión, la de la fama. Porque si hay algo que distingue esta historia, es que no comienza con un destino escrito en las estrellas, sino con una lucha callada por existir en un mundo que parecía decidido a olvidarla. Y fue justamente esa lucha silenciosa la que forjó a la mujer que, tiempo después, todos mirarían sin saber realmente quién era. Y fue entonces, justo en ese instante en que una fotografía industrial capturó su rostro entre máquinas y humo, cuando la historia comenzó a cambiar de forma sutil, pero irreversible. De la fábrica al sueño americano. Corría el año 1944 y el mundo estaba sumido en una guerra que no solo redibujaba fronteras geopolíticas, sino que también reconfiguraba por completo los roles sociales, especialmente para las mujeres. Con los hombres combatiendo en Europa y el Pacífico, las fábricas de armamento en Estados Unidos comenzaron a llenarse de rostros femeninos, manos femeninas, cuerpos femeninos, empapados en grasa, polvo metálico y cansancio. Entre aquellas miles de trabajadoras anónimas, había una joven que, aunque todavía respondía al nombre de Norma Jean Dougherty, ya empezaba a sentir que el uniforme industrial le quedaba más estrecho que los sueños que escondía. Tenía apenas 18 años y trabajaba en la planta aeronáutica Radio Plane, ensamblando piezas de drones militares. Su esposo James había sido destinado a la Marina Mercante, y mientras él cruzaba océanos, ella cruzaba pasillos con llaves inglesas, gafas protectoras y una creciente inquietud. Sus compañeros la veían como una joven aplicada, sonriente, respetuosa, pero fue un fotógrafo militar, David Conover, quien vio algo distinto. Había sido enviado por el ejército para documentar la contribución de las mujeres a la industria bélica, y cuando enfocó su cámara sobre Norma Jean, el resultado fue tan inesperado como contundente. A través del visor, no encontró una operaria común. Lo que captó fue una imagen que parecía reclamar atención, una presencia que atravesaba la lente con naturalidad e intensidad. Aquel encuentro fortuito fue el primer paso hacia una nueva vida, aunque en ese momento ni siquiera ella lo comprendía del todo. Impulsada por los elogios del fotógrafo, empezó a interesarse por el modelaje, primero como una curiosidad, luego como una vocación. Se tiñó el cabello, primero de un rubio oscuro y luego de un rubio más claro que acentuaba su piel luminosa y sus rasgos simétricos.
Su sonrisa, ancha y confiada, comenzaba a ser moldeada para el flash. Sus gestos, su postura, incluso su manera de caminar, empezaron a responder a un nuevo tipo de disciplina, la del atractivo medido, calculado, pero no forzado. Descubrió que posar era, en cierta forma, un arte que combinaba el control corporal con una intuición emocional casi teatral. Firmó con la agencia Blue Book Model Agency y muy pronto comenzó a figurar en catálogos, revistas, folletos publicitarios. Las marcas la querían porque era fotogénica, sí, pero también porque tenía algo que resultaba cercano, una mezcla de dulzura y vitalidad que conectaba con el imaginario norteamericano de la época. No era sofisticada ni exótica. Era la vecina ideal, la joven promesa, el rostro optimista del país que salía de una guerra y ansiaba volver a creer en el futuro. El modelaje la llevó, como un río que encuentra su cauce, hacia la pantalla. Y cuando Universal Pictures se interesó en ella, comprendió que su metamorfosis debía continuar. Allí comenzaron los verdaderos sacrificios. Para entrar al sistema de estudios, tuvo que hacer concesiones, aprender a sonreír incluso cuando no tenía ganas, aceptar contratos injustos, lidiar con productores que la evaluaban como si fuera un objeto más dentro del inventario. Pero también aprendió a observar, a absorber lo que sucedía en el plató, a entender el funcionamiento del negocio. Aunque muchos la creyeron ingenua o manipulable, ya desde sus primeros pasos en Hollywood mostraba señales de astucia silenciosa, de estrategia contenida. No se revelaba de forma directa, pero tampoco era pasiva. Jugaba el juego, sí, pero con una conciencia creciente de lo que implicaba cada movimiento. Durante ese tiempo, su matrimonio con James se fue resquebrajando. Él no entendía ni compartía sus nuevas ambiciones. No quería que posara para revistas ni que hiciera audiciones. Soñaba con una vida tradicional, doméstica, estable. Ella, en cambio, ya no podía fingir que ese tipo de vida le bastaba. La distancia emocional se volvió abismo y finalmente se divorciaron. Era su primer quiebre personal importante y al mismo tiempo el punto en el que decidió tomar las riendas sin mirar atrás. El apellido Dougherty quedó atrás como una piel vieja, y Norma Jean empezó a construirse desde la voluntad, no desde la circunstancia. En ese proceso de reinvención, el nombre también debía transformarse. Norma Jean era dulce, sí, pero no tenía la potencia ni el ritmo que requería la pantalla grande. Después de varios intentos, combinaciones y sugerencias de ejecutivos, se llegó a un nuevo nombre que, con el tiempo, adquiriría un peso propio. Marilyn Monroe. Marilyn por la actriz Marilyn Miller, Monroe por el apellido de soltera de su madre. Un nombre brillante, melódico, fácil de recordar, cargado de una ambigüedad que oscilaba entre lo glamoroso y lo vulnerable. Y aunque en ese momento aún era una actriz secundaria, con papeles pequeños y frases breves, la maquinaria ya estaba en marcha. Lo interesante es que, mientras muchos pensaban que ella simplemente se dejaba guiar, en realidad comenzaba a estudiar con obsesión todo lo que la rodeaba. Los gestos de las actrices consagradas, la manera en que se colocaban ante la cámara, cómo se relacionaban con la prensa, qué decían y, sobre todo, qué ocultaban. Marilyn absorbía cada experiencia como quien recoge piezas para construir un personaje, pero también un escudo. Sabía que no bastaba con ser bella, había que ser irresistible, inolvidable, deseada por el público e indispensable para los productores. Y todo eso se ensayaba con paciencia, con frialdad, con determinación.
Su ambición era silenciosa, pero firme. No gritaba sus metas, las respiraba. Y aunque muchos todavía la subestimaban, ella ya tenía claro que su rostro era una llave, pero que su mente sería el verdadero motor. Porque detrás de cada pose, cada sonrisa y cada audición se gestaba algo más grande que una carrera. Se estaba construyendo una identidad pública que, con el tiempo, devoraría a la persona original. Y así, paso a paso, la joven que alguna vez ensambló piezas metálicas comenzó a ensamblar su propia imagen. Todavía no era una estrella, pero ya no era una sombra. El viaje había comenzado, y a medida que las luces se acercaban, la distancia con su pasado se volvía más borrosa, como si el olvido fuera también una forma de avanzar. El nacimiento de Marilyn Monroe. Durante los años posteriores a su incursión en el modelaje, Norma Jean comenzó a tomar forma como un proyecto que ya no respondía únicamente a las circunstancias de supervivencia, sino a una ambición cuidadosamente alimentada, tejida con determinación silenciosa, una especie de voluntad tenaz que la empujaba a avanzar mientras construía desde cero lo que quería llegar a ser. Las fotos en revistas eran apenas una primera capa. Detrás de ellas había una transformación más compleja, un trabajo de ingeniería emocional y física que requería más que sonrisa y fotogenia. Norma Jean estaba dejando de ser simplemente una mujer bonita para convertirse en una presencia. Y esa presencia necesitaba un nombre. La búsqueda de una nueva identidad no fue instantánea ni accidental. Fue una operación quirúrgica, tanto simbólica como literal. Los estudios no dejaban lugar para las medias tintas. Si querías entrar al sistema, tenías que someterte a él. Y Norma Jean, que ya entendía la naturaleza del juego, aceptó las reglas con un nivel de estrategia que muchos pasarían por alto. Le sugirieron cambiar el color de su cabello, alisarlo, hacerlo más claro. Ella accedió. Le recomendaron afinar su vestuario, aprender a caminar de manera más sensual, controlar su tono de voz para hacerlo más dulce y envolvente. Ella lo estudió con disciplina. Y cuando el ejecutivo de casting Ben Lyon propuso llamarla Marilyn Monroe, no solo aceptó, sino que se apropió de ese nombre como si fuera una segunda piel que siempre había estado esperando. A partir de ese momento, Norma Jean comenzó a desaparecer lentamente, como una sombra que se diluye en la figura que empieza a ocupar el centro de la escena. Marilyn Monroe no nació de un día para otro. Fue una construcción paciente, casi obsesiva, en la que el cuerpo, el lenguaje, los gestos, la voz y la mirada fueron trabajados como herramientas de precisión. No había improvisación, había intención. Cada paso que daba frente a una cámara o en un evento público era parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. Pero esa precisión no significaba frialdad. Al contrario, lo fascinante de Marilyn era que lograba transmitir una mezcla explosiva de ingenuidad, sensualidad y vulnerabilidad sin que nada pareciera forzado. Su personaje no era un disfraz torpe, era una invención brillante. Durante sus primeros contratos con la 20th Century Fox y Columbia Pictures, fue encasillada en papeles breves, a menudo irrelevantes, donde su presencia servía más como adorno visual que como elemento narrativo. Pero incluso en esas apariciones fugaces, lograba dejar una impresión. Había algo en la manera en que sostenía una mirada o en cómo salía de escena que resultaba inolvidable. Su magnetismo era sutil y constante, como una corriente que corre por debajo de la superficie y que va cargando de electricidad todo lo que toca. En paralelo, Marilyn se enfrentaba a la paradoja que marcó toda su vida. Mientras el mundo empezaba a enamorarse de esa rubia luminosa que parecía brillar sin esfuerzo,
Ella sentía cada vez más lejos cualquier conexión con esa imagen. Las decisiones que tomaba frente a la cámara respondían a una lógica de ascenso, de sobrevivencia artística, pero en el fondo arrastraba dudas, miedos, inseguridades que no lograba resolver del todo. El nuevo nombre era una marca, sí, pero también una barrera. Marilyn Monroe empezó a funcionar como una entidad independiente, como una especie de doble que se movía con soltura mientras la verdadera Norma Jean quedaba cada vez más escondida, como si hubiera aceptado ceder su lugar en favor de una versión mejorada de sí misma. Esa contradicción interna se volvió aún más evidente cuando comenzaron a llegar los primeros signos de popularidad. Sus fotos circulaban por revistas de entretenimiento. Su nombre empezaba a ser mencionado por periodistas de espectáculos. Los estudios volvían a llamarla. Todo parecía estar marchando en la dirección correcta, pero al mismo tiempo, ella sentía que lo que estaba obteniendo tenía un precio. La industria le ofrecía un lugar, pero le exigía que se adaptara por completo a un molde, a una narrativa. Para ser aceptada debía mantenerse dentro del margen exacto de lo que esperaban de ella. Una rubia sensual, risueña, un tanto ingenua, siempre disponible para la cámara, eternamente joven. Cualquier intento de salirse de ese guión era corregido o ignorado. Y sin embargo, Marilyn sabía perfectamente que esa imagen era poderosa. Supo utilizarla a su favor. Comenzó a controlar su proyección pública, a elegir cuidadosamente qué mostrar y qué callar. Sabía cuándo hablar, cuándo reír, cuándo parecer distraída. Jugaba con la percepción ajena como una actriz que domina cada escena. Entendió que, en un entorno donde muchas actrices eran reemplazables, el personaje que había creado la hacía única. Y ese personaje, aunque le costara una parte de sí misma, era su boleto de entrada a un mundo del que nunca más quería ser expulsada. Hacia finales de los años 40, Marilyn había pasado de ser una desconocida a convertirse en una figura reconocible, una promesa latente del nuevo Hollywood. Aún no era protagonista, aún no tenía control real sobre su carrera, pero ya caminaba con paso propio, con una convicción que desmentía la apariencia frágil que la rodeaba. Estaba construyendo una leyenda desde los cimientos, y aunque en apariencia todo era brillo y simpatía, lo que se estaba gestando era una estructura mucho más compleja. La identidad pública más icónica del siglo XX. Desde ese momento en adelante, cada película, cada portada, cada aparición en público sería una pieza más de esa arquitectura que, sin que nadie lo supiera aún, llegaría a ser inmortal. Pero detrás de la voz susurrante y el cabello dorado, seguía habitando una mujer que todavía no había encontrado un lugar donde sentirse completamente en paz. Esa búsqueda, constante e inalcanzable, marcaría todo lo que vendría después. Estrella a fuerza de sonrisas. A comienzos de la década de 1950, Marilyn Monroe ya no era una promesa difusa ni una simple cara bonita entre muchas. Había dejado atrás los pequeños papeles secundarios y empezaba a ocupar un lugar central en el imaginario colectivo de la posguerra. Su nombre figuraba con más frecuencia en los créditos. Las marquesinas empezaban a iluminarse con letras grandes, y el público, que hasta entonces solo la había observado con curiosidad, comenzaba a rendirse a sus pies con una fascinación que crecía en cada sala de cine y en cada puesto de revistas. Su imagen se volvía omnipresente. Ya no se trataba solamente de una actriz en ascenso. Era un fenómeno. El punto de inflexión que selló ese tránsito de aspirante a estrella fue su participación en la película Los caballeros las prefieren rubias, estrenada en 1953. El personaje de Lorelei Lee, una cantante ambiciosa y seductora que perseguía un estilo de vida lujoso,
parecía escrito a su medida. En pantalla, Marilyn dominaba cada plano con una mezcla de desparpajo, encanto y dominio del ritmo cómico que desarmaba cualquier prejuicio sobre su supuesta torpeza actoral. Pero más allá de la trama ligera y de los diálogos festivos, hubo un momento que quedó grabado en la historia del cine. La interpretación de la canción Diamonds Are a Girl's Best Friend, con su icónico vestido rosa, sus guantes largos y su coreografía envuelta en luces y lentejuelas. Esa escena, más que una secuencia musical, fue una consagración visual. A partir de allí, Marilyn dejó de ser simplemente una actriz popular y pasó a encarnar una idea cultural: el deseo, el lujo, la feminidad idealizada. El éxito de aquella película fue inmediato y arrollador, y fue seguido por otros títulos que consolidaron su estatus. Cómo casarse con un millonario, Río sin retorno, Luces de candilejas. En cada uno de ellos, el estudio reforzaba su personaje público, la rubia tonta de buen corazón, risueña, sensual, casi infantil. Un arquetipo que funcionaba a la perfección en taquilla, pero que, al mismo tiempo, comenzaba a atrapar a Marilyn en una jaula dorada de la que no era fácil escapar. Cada vez que intentaba mostrar otro matiz, un gesto más dramático o una emoción menos calculada, era corregida o ignorada. El sistema la necesitaba como ícono, no como actriz con inquietudes. Lo que resultaba fascinante, sin embargo, era la precisión con la que ella ejecutaba esa imagen sin perder, en ningún momento, su capacidad de conmover. Aunque la narrativa oficial de los estudios insistía en que su talento residía en su físico, lo cierto es que Marilyn había aprendido a utilizar su cuerpo como un lenguaje completo, con pausas, ritmos y matices. Sus personajes parecían predecibles, pero dentro de ese marco limitado, ella lograba introducir pequeñas grietas, insinuaciones de ternura o melancolía, que convertían una escena trivial en algo memorable. El secreto estaba en los ojos, en la inflexión de una frase, en ese segundo exacto en el que su sonrisa parecía titubear antes de recomponerse. Durante esta etapa, su presencia pública se multiplicó en proporciones difíciles de dimensionar. Las revistas competían por tenerla en portada, las marcas querían su imagen, los periodistas seguían cada uno de sus pasos. Era requerida en eventos, premiaciones, fiestas privadas. Cada vestido que usaba se convertía en tendencia, cada gesto en titular. Pero detrás de todo ese resplandor constante, el desgaste comenzaba a notarse. Marilyn vivía entre rodajes y sesiones fotográficas, entrevistas y compromisos que se amontonaban sin tregua. La presión por mantener su figura, por ser amable con todos, por brillar sin descanso, comenzaba a afectarla física y emocionalmente. Sufría de insomnio, tomaba pastillas para dormir y otras para mantenerse despierta. La sonrisa pública empezaba a tensarse en los márgenes. Al mismo tiempo, experimentaba una extraña paradoja. Mientras su imagen se volvía más poderosa, su sensación de control sobre ella disminuía. El personaje de Marilyn Monroe era ahora propiedad de los estudios, del público, de los medios, de los fotógrafos, de los productores, que decidían en qué proyectos encajaba y en cuáles no. Y aunque ella intuía que su capacidad de reinventarse estaba siendo sofocada, todavía no contaba con el poder necesario para enfrentarse al sistema. Por ahora, debía seguir cumpliendo el rol que se esperaba de ella, sin margen para desviaciones. El precio de esa fama total empezaba a sentirse también en su vida personal. Las relaciones afectivas se volvían frágiles o efímeras, siempre condicionadas por su agenda, por su nivel de exposición o por la inseguridad que le generaba
no saber si alguien la amaba por quien era realmente o por la imagen que proyectaba. Estaba rodeada de personas, pero comenzaba a sentirse cada vez más sola. Sus días eran una sucesión de momentos públicos y sus noches, un espacio donde el personaje se apagaba y quedaba, al fondo, una mujer sin voz, agotada, que no siempre lograba reconocerse en el espejo, y sin embargo, no aflojaba. Seguía trabajando, filmando, promoviendo, deslumbrando. Se sabía en el centro de la atención global y no estaba dispuesta a renunciar a ese lugar. Sabía que había conseguido lo que millones deseaban: ser deseada. Pero también empezaba a entender que ese privilegio venía con una condena invisible, una sensación constante de estar interpretando un papel incluso cuando las cámaras ya se habían apagado. Fue esa etapa, de brillo ininterrumpido y desgaste acumulado, la que marcaría el inicio de una nueva inquietud. El deseo de romper el molde, de demostrar que podía ser algo más que un rostro iluminado, que su talento no se agotaba en el personaje que todos creían conocer. Aún no tenía claro cómo lo haría, pero algo dentro de ella había comenzado a cambiar, porque detrás del vestido ajustado y los labios rojos ya se estaba gestando una rebelión, una necesidad profunda de ser tomada en serio. Y cuando esa necesidad comenzó a crecer, el personaje de Marilyn Monroe se volvió más complejo, más conflictivo y, a la vez, más humano. Porque había llegado la hora de cuestionar el guión, de desafiar lo que el mundo esperaba de ella. Y esa batalla, aunque solitaria, sería decisiva. La mujer detrás del mito. Para mediados de los años 50, Marilyn Monroe ya era un rostro omnipresente, una figura que había alcanzado la cima del estrellato y parecía dominar con absoluta naturalidad los códigos del espectáculo. Las revistas hablaban de ella con fascinación. Sus películas eran éxitos de taquilla y la industria la explotaba como uno de los productos más rentables del sistema de estudios. Sin embargo, bajo esa superficie luminosa, la actriz comenzaba a mostrar signos de inconformidad, como si el personaje que había construido con tanta disciplina y astucia comenzara a volverse una prisión. Algo rígido, repetitivo, incapaz de reflejar la complejidad emocional e intelectual que realmente habitaba en ella. Lo que hasta entonces había sido un disfraz funcional, una herramienta para ascender, empezaba a resultarle asfixiante, y en lugar de resignarse, decidió actuar. Fue en ese momento cuando comenzó a emerger la Marilyn más insospechada. La mujer que, lejos de conformarse con ser el objeto de deseo de las cámaras, aspiraba a ser una artista respetada, capaz de expresar verdad en sus actuaciones, de abordar papeles densos, desafiantes, dramáticos, donde no bastara con sonreír o caminar de forma sensual. No quería seguir siendo la rubia de los números musicales. Quería ser actriz, en toda la extensión del término. Su primer paso fue drástico. En 1954, tras una serie de desencuentros con los ejecutivos de la 20th Century Fox, decidió abandonar Hollywood temporalmente. Rompió su contrato, se mudó a Nueva York y se inscribió en el Actors Studio, la prestigiosa escuela de interpretación dirigida por Lee Strasberg, uno de los impulsores del método. Esa forma de actuación profunda, introspectiva, que exigía conectar con las emociones más auténticas del intérprete. Fue una decisión arriesgada y, en cierto sentido, escandalosa. Pocos entendían cómo una de las estrellas más rentables del momento prefería encerrarse en una sala a ensayar escenas de Antígona o un tranvía llamado Deseo, junto a actores anónimos que apenas podían pagar la renta. Pero Marilyn estaba decidida. Quería desmantelar la máscara y llegar al núcleo. Y en ese proceso,
lo que encontró fue una versión de sí misma mucho más vulnerable, más inestable, pero también más verdadera. Empezó a leer compulsivamente: literatura, teoría, poesía. Se rodeó de intelectuales, artistas, escritores. Se apasionó por la fotografía como arte, por la música clásica, por la política. Sus cuadernos personales de la época revelan una mente activa, atormentada, lúcida, con preguntas existenciales que iban mucho más allá del mundo del espectáculo. En sus anotaciones privadas, hablaba de miedo, de abandono, de belleza como carga, de la soledad que sentía al ser reducida constantemente a un símbolo que ya no la representaba. Además de su formación actoral, tomó una decisión sin precedentes para alguien en su posición. Fundó su propia productora, Marilyn Monroe Productions. Un gesto inédito para una mujer en la industria del cine en aquel momento. El proyecto generó burlas, desconfianza, miradas condescendientes por parte de los grandes estudios, pero ella no se detuvo. Quería elegir sus papeles, tener voz en la elección de los directores, participar del proceso creativo desde el inicio. Y aunque la productora solo realizaría una película, El príncipe y la corista, junto a Laurence Olivier, el gesto fue contundente. Marilyn había dejado claro que no pensaba ser tratada como una marioneta decorativa. Quería poder. La experiencia con Olivier fue reveladora. El actor británico, leyenda del teatro clásico, subestimó desde el inicio las capacidades de Marilyn. Creía estar lidiando con una muñeca caprichosa, poco profesional, difícil de dirigir. Pero ella se plantó con firmeza. Exigió respeto, defendió su manera de interpretar, buscó la profundidad en cada línea, aunque el rodaje se volviera una batalla constante de egos y estilos. El resultado no fue brillante en términos artísticos, pero sí simbólico. Marilyn se impuso en un terreno que le era ajeno, con un lenguaje distinto, sin renunciar a su autenticidad. Ese deseo de afirmación profesional no la alejaba de su fragilidad emocional. De hecho, la hacía más evidente. Mientras más buscaba perfeccionarse, más aumentaba la presión interna por demostrar que era algo más que una cara bonita. Las expectativas eran tan altas y al mismo tiempo tan contradictorias que cualquier paso en falso era juzgado con severidad. Su ansiedad aumentaba, su dependencia de los fármacos para dormir se volvió cotidiana, y su inseguridad, aunque cuidadosamente disimulada ante la prensa, era palpable en los rodajes, donde necesitaba ser tranquilizada, contenida, comprendida. Y sin embargo, esa dualidad entre la mujer fuerte que desafiaba las reglas del sistema y la actriz frágil que temía ser rechazada, fue lo que terminó de construir su leyenda. Porque en lugar de ocultar su humanidad bajo capas de perfección, Marilyn dejaba entrever sus fisuras, sus emociones reales, su deseo de ser escuchada. No interpretaba desde la técnica, sino desde una sensibilidad herida que lograba atravesar la pantalla. Y eso, aunque a veces le costara el respeto de los técnicos o la paciencia de los directores, la convertía en una figura profundamente auténtica. El mito de Marilyn Monroe no se sostuvo únicamente en su apariencia. Lo que la hizo inolvidable fue esa combinación inquietante de fuerza y vulnerabilidad, de inteligencia y contradicción, de ternura y desesperación. Era, al mismo tiempo, la actriz que deslumbraba al mundo y la mujer que leía sola en su departamento de Manhattan, escribiendo en su diario que se sentía como un animal acorralado en su propia fama. Y es que detrás de cada imagen que el público celebraba, había una mujer que intentaba, a toda costa, ser algo más que un ícono.
Quería ser respetada, comprendida, escuchada. Y aunque muchos no estuvieron preparados para verla de ese modo, su lucha dejó una huella que con el tiempo sería imposible ignorar. Aquel impulso de buscar libertad creativa, de afirmarse como algo más que una figura decorativa, fue el comienzo de un camino más complejo, más profundo y también más solitario, donde cada vínculo emocional empezaba a tensarse bajo el peso de su nueva identidad. Amores que no la salvaron. En la vida pública de Marilyn Monroe, el romance era parte del espectáculo. Cada aparición junto a un hombre, cada fotografía tomada en un restaurante o en la entrada de un hotel, se convertía en material de portada, en noticia nacional, en una excusa perfecta para que los medios tejieran historias alrededor de su figura. Pero en su vida íntima, el amor era otra cosa. Era, más que una experiencia luminosa, una búsqueda constante de refugio, una necesidad de pertenencia, una esperanza de encontrar, en medio del vértigo, un lugar donde bajar la guardia. Y aunque fue amada y deseada por algunos de los hombres más poderosos de su tiempo, la verdad es que ninguno de esos vínculos logró protegerla del vacío que arrastraba desde niña. Su primer matrimonio, con James Dougherty, había sido una decisión funcional, casi obligada por las circunstancias. Con apenas 16 años y sin una familia estable que respondiera por ella, casarse era una salida para no ser devuelta al sistema de acogida. Dougherty era un joven disciplinado, sencillo, que esperaba formar una familia tradicional. Al principio, la convivencia fue tranquila, pero cuando Marilyn comenzó a trabajar como modelo y a mostrar ambiciones más allá del hogar, la relación se resquebrajó. Él no entendía su necesidad de transformarse, de probarse a sí misma, de alejarse de la vida doméstica. Ella no soportaba la idea de quedarse encerrada en una cocina mientras el mundo parecía estar abriéndole las puertas. La separación fue inevitable, y aunque se dio sin escándalo, marcó el primer desengaño en su historia afectiva. Luego vino una de las relaciones más icónicas y contradictorias de su vida. Su matrimonio con Joe DiMaggio, el legendario beisbolista de los Yankees de Nueva York. La imagen pública de ambos formaba una combinación irresistible, el ídolo deportivo nacional y la actriz más deseada del momento. Parecían representar juntos una versión idealizada del sueño americano, dos figuras hechas a sí mismas que encarnaban el triunfo en sus respectivos mundos. Pero en la intimidad, la dinámica era otra. DiMaggio era celoso, posesivo, poco dispuesto a compartir el foco. No soportaba que los ojos del mundo se posaran sobre su esposa con un deseo que no podía controlar. Se sintió humillado cuando vio la famosa escena de la falda levantándose por el viento en La comezón del séptimo año, no solo porque era una imagen provocadora, sino porque era pública, masiva, incontrolable. Quería una esposa discreta, y Marilyn no podía ni quería serlo. Tras apenas 9 meses de matrimonio, se separaron. Pero lo curioso fue que, pese a todo, DiMaggio siguió cuidándola a lo largo de su vida, enviándole flores, preocupándose por su salud, intentando ayudarla en silencio. Su amor, aunque torpe y herido, nunca desapareció del todo. Años más tarde, Marilyn conoció al dramaturgo Arthur Miller, y ese encuentro marcó un giro profundo en su manera de entender el amor. Miller no era una estrella de cine ni un ídolo deportivo. Era un intelectual comprometido, un hombre que escribía sobre la injusticia social, el poder y la moralidad. En él, Marilyn vio algo distinto. Vio un faro de estabilidad, una mente brillante que la trataba con respeto, que le hablaba con profundidad, que parecía capaz de mirar más allá de la imagen. Durante un tiempo,
Se sintió comprendida, admirada por su inteligencia y no solamente por su apariencia. Se casaron en 1956 y ella se sumergió en su universo con entrega total. Quiso leer lo que él leía, entender lo que él pensaba, participar de su mundo. Pero la convivencia, con el tiempo, mostró fisuras. Miller, pese a su capacidad intelectual, no supo lidiar con la inestabilidad emocional de Marilyn. Tampoco soportó el escrutinio constante de los medios ni la fragilidad con la que ella vivía la exposición pública. Él escribió en su diario que a veces la sentía como una carga, que su dolor era demasiado denso, que vivir con ella era como vivir al borde de una tormenta constante. Ella, que lo había idealizado, se sintió traicionada al leer esas palabras por accidente. Fue un golpe silencioso pero demoledor. La decepción caló hondo y el matrimonio se fue diluyendo entre reproches, ausencias y frustración. El divorcio llegó 3 años después, y con él, el último intento de Marilyn por encontrar estabilidad dentro de un lazo formal. En medio de esos vínculos, comenzaron a circular rumores cada vez más insistentes sobre sus relaciones con figuras del poder político, especialmente con los hermanos John y Robert Kennedy. Si bien nunca hubo confirmación oficial, hay indicios claros de que al menos uno de esos vínculos existió. Su famoso canto de Happy Birthday, Mr. President, en el Madison Square Garden, con un vestido ceñido que parecía fundirse con su piel, selló una escena que el país entero interpretó como una insinuación pública. Detrás de esa actuación había una historia que nunca terminó de salir a la luz. Pero lo que sí se sabe es que, de haber existido, fue una relación marcada por el desequilibrio. Mientras los hombres más poderosos del país podían permitirse una aventura con la mujer más deseada del mundo, ella volvía a su casa sola, cargando el peso de un secreto que no podía compartir. A lo largo de su vida, Marilyn fue muchas veces confundida con el personaje que representaba. Se le atribuía frivolidad, superficialidad, ingenuidad. Pero sus relaciones sentimentales muestran una realidad mucho más densa. Buscaba contención, pero encontraba distancia. Quería ser abrazada como persona, pero muchos la deseaban como figura. Cada nuevo amor era una promesa de estabilidad, y cada ruptura era una herida que reabría las anteriores. Y sin embargo, nunca dejó de intentar, porque en lo profundo seguía creyendo que el amor, ese amor sin cámaras, sin poses, sin guiones, podía salvarla. Pero cuando los vínculos se vuelven máscaras y el afecto se diluye en expectativas, la soledad no se alivia con la compañía. Se vuelve más evidente, y en Marilyn, esa soledad empezaba a filtrarse en cada gesto, en cada mirada, silenciosa, pero persistente, como una corriente subterránea que nunca dejó de empujarla hacia adentro. Soledad en el centro del escenario. A medida que avanzaban los años 50 y Marilyn Monroe alcanzaba niveles de fama que rozaban lo mitológico, también crecía en su interior una especie de agotamiento acumulado, una fatiga invisible que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el alma. Aunque las luces del escenario nunca dejaron de enfocarla, cada vez eran más evidentes las sombras que se proyectaban detrás de ella. Las mismas cámaras que la consagraban eran las que comenzaban a registrar su cansancio, sus silencios, sus ausencias. Y así, mientras afuera el mundo celebraba su imagen, por dentro ella empezaba a desmoronarse lentamente, como si su figura estuviera hecha de una porcelana tan frágil como brillante. La década había comenzado con la promesa de una renovación. Tras sus estudios en el Actors Studio, Marilyn intentó regresar a los estudios con una energía nueva, convencida de que podía reclamar otro lugar,
otra mirada, otra forma de ser entendida. Pero el sistema que la había elevado no estaba dispuesto a transformarse por ella. Los productores querían a la Marilyn que vendía entradas, no a la mujer que necesitaba tiempo para prepararse, que llegaba tarde a los rodajes porque no dormía en las noches o porque necesitaba minutos extras para reunir el valor de enfrentarse al mundo. Las exigencias del negocio eran mecánicas, impacientes, y ella funcionaba en otra frecuencia. Necesitaba afecto, comprensión, atención emocional. Y ese lenguaje no tenía traducción dentro del sistema de Hollywood. El insomnio comenzó a volverse crónico. La ansiedad, silenciosa al principio, se volvió habitual, invadiendo sus días como una niebla que no se disipaba. Para dormir, dependía de pastillas. Para despertarse, de otras distintas. Su cuerpo se acostumbró a ese ciclo forzado y pronto su mente también empezó a reflejar el desequilibrio. En los rodajes, su comportamiento oscilaba entre el entusiasmo total y una vulnerabilidad que rozaba el colapso. Podía filmar una escena con la precisión de una actriz entregada y horas después encerrarse en su camarín sin fuerzas para salir, aterrada por la idea de no estar a la altura, de decepcionar a quienes esperaban tanto de ella y a la vez tan poco de su humanidad. La prensa, implacable como siempre, no tardó en hacer de sus crisis un espectáculo paralelo. Cada retraso, cada abandono, cada episodio de llanto en el set se convertía en material para los titulares, que ya no hablaban de la actriz, sino del personaje en ruinas, del ícono que se deshacía frente a todos. Y mientras eso ocurría en la superficie, en lo íntimo Marilyn seguía buscando alguna forma de sostén. Llamaba por teléfono a amigos cercanos a medianoche, escribía pensamientos dispersos en papeles sueltos, recitaba fragmentos de poesía para sí misma, como si esos textos pudieran devolverle un poco de orden a su caos interno. En su entorno, algunos trataban de ayudarla, pero muchos otros aprovecharon su fragilidad. Agentes, médicos, asistentes, todos con acceso a su vida privada, fueron construyendo a su alrededor una especie de red ambigua, parte contención, parte jaula. Se multiplicaron los diagnósticos, las recetas, las sesiones con terapeutas que a veces más la confundían que la aliviaban. La figura de Lee Strasberg, su maestro en el Actors Studio, se volvió uno de los pocos puntos de anclaje emocional verdaderos. Él y su esposa Paula la trataron como a una hija, dándole una atención que Marilyn nunca había tenido de forma estable. Pero ni siquiera esa cercanía fue suficiente para sostenerla del todo. En sus intentos por mantener cierta normalidad, Marilyn se aferraba a pequeños rituales. Leía poesía rusa, escribía en su diario con letra minúscula y obsesiva, conversaba con sus perros como si fueran su último vínculo con lo real. La casa se volvía su refugio, pero también su trinchera. Era el único lugar donde podía quitarse el personaje por un rato, aunque al hacerlo, lo que quedaba al descubierto era una sensibilidad sin defensas, expuesta, herida. En público, seguía intentando cumplir. Participaba en eventos, sonreía para los fotógrafos, se esforzaba por entregar lo que todos esperaban. Pero cada aparición le costaba más energía, más esfuerzo emocional. El simple hecho de salir de casa implicaba toda una preparación mental, un ejercicio de concentración casi física, como si cada gesto social fuera una escena que debía ensayarse previamente, como si estar en el mundo significara interpretar un papel que ya no quería, pero que debía seguir sosteniendo porque era el único que le permitía pertenecer. Lo más cruel de esa etapa fue que, aún en su momento de mayor exposición, Marilyn estaba profundamente sola. No por falta de gente, sino por la imposibilidad de encontrar a alguien que realmente la viera,
que pudiera mirar más allá del ícono sin esperar algo a cambio. La fama, en lugar de acercarle compañía verdadera, había creado un cerco a su alrededor, una distancia que la mantenía aislada. Casi todo vínculo estaba mediado por el interés, la expectativa o la dependencia emocional. Y eso, con el tiempo, hizo que desconfiara incluso de quienes intentaban ayudarla con sinceridad. Aún así, en medio de ese desgaste, mantenía viva una chispa de deseo artístico. Seguía soñando con actuar en proyectos que la desafiaran, con escribir, con tener un hijo, con encontrar una paz que nunca había conocido. No había renunciado del todo. Su tristeza no era rendición. Era el cansancio de alguien que llevaba demasiado tiempo siendo fuerte sin admitirlo. Y mientras el mundo la seguía mirando desde lejos, como si fuera parte de un escenario eterno, ella seguía buscando, a su manera, un modo de sostenerse en pie. Aunque por dentro, cada vez le costara más mantenerse entera. Así avanzaba su vida, entre los flashes que nunca se apagaban y el silencio de su habitación cada noche, donde lo único que no fingía era su fragilidad. Porque en ese centro del escenario que todos admiraban, ella ya empezaba a desvanecerse, aunque nadie supiera verlo del todo. La última actuación que nunca se terminó. En los primeros meses de 1962, la figura de Marilyn Monroe parecía sostenerse en un equilibrio cada vez más precario. Había pasado más de una década en lo más alto del firmamento cinematográfico, pero ya no era la misma mujer que había conquistado a Hollywood con su mezcla irresistible de ingenuidad calculada y sensualidad desbordante. La industria la seguía necesitando. Las audiencias aún respondían a su nombre. Pero las grietas en su salud física y emocional eran tan evidentes que resultaba imposible seguirlas ocultando detrás de una sonrisa o de un vestido ajustado. Lo que se vivía en ese momento no era solo el desgaste de una actriz en decadencia, sino la cuenta regresiva de una existencia que se había dado entera por cumplir un papel imposible. Ese año, después de algunos proyectos irregulares y varios intentos de recomponer su imagen, la 20th Century Fox apostó por devolverle protagonismo con un nuevo largometraje, Something's Got to Give, una comedia ligera que debía servir como vehículo para reinsertarla con fuerza en la cartelera. Era una oportunidad para demostrar que seguía siendo una estrella confiable, que aún tenía presencia ante la cámara y que podía volver a encabezar una producción sin convertirse en un problema. Pero el rodaje fue todo menos sencillo. Desde el inicio, los días en el set se transformaron en un desfile de tensiones. Marilyn llegaba tarde o directamente no se presentaba. Se ausentaba durante días enteros alegando problemas de salud, y cuando asistía, su concentración parecía irse diluyendo con cada escena, como si el personaje que tenía que interpretar estuviera demasiado lejos de su estado real. A veces olvidaba sus líneas, otras no encontraba el tono, y en ocasiones parecía tan vulnerable que cualquier corrección podía desarmarla. Los productores comenzaron a alarmarse. Los costos se disparaban, el cronograma se retrasaba y los rumores en la prensa crecían con cada jornada interrumpida. Lo que ocurría detrás de cámaras era aún más complejo. Marilyn se encontraba sumida en una lucha constante contra sus propias emociones. Su cuerpo respondía con menos agilidad a las exigencias del rodaje. Las pastillas para dormir la dejaban aturdida por las mañanas. Su autoestima fluctuaba de manera dolorosa. Pasaba de sentirse poderosa a no querer salir de la cama. Algunos días su rostro parecía rejuvenecer con la luz de los focos. Otros se le notaba el cansancio acumulado de noches insomnes y pensamientos obsesivos. Lo más difícil de todo era que ella lo sabía.
Sabía que estaban observándola como quien espera un tropiezo, como si la caída fuera inevitable y solo hiciera falta registrarla. En medio de ese proceso desordenado, ocurrió uno de los episodios más icónicos y enigmáticos de su vida. Su aparición en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy, el 19 de mayo de 1962, en el Madison Square Garden. Marilyn salió al escenario envuelta en un vestido de gasa brillante, tan ajustado al cuerpo que parecía pintado sobre su piel. Frente a miles de personas y con las cámaras registrando cada gesto, entonó su ya célebre Happy Birthday, Mr. President, con una voz tan suave, tan íntima, que parecía más una confesión privada que un número musical. Aquella presentación fue breve, pero se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la cultura popular del siglo XX. Las interpretaciones sobre ese evento se multiplicaron con el tiempo. Para muchos fue la confirmación de su relación con el presidente, un gesto público de una intimidad privada. Para otros, fue un último acto de grandeza, una demostración de su carisma inquebrantable. Pero para quienes la conocían bien, fue también una despedida encubierta, un instante de exposición absoluta que al mismo tiempo anunciaba su fragilidad. Al bajarse del escenario, Marilyn volvió a su rutina de medicamentos, dudas y aislamiento progresivo. Pocas semanas después, Fox decidió tomar una medida drástica. La despidieron de Something's Got to Give, alegando incumplimiento de contrato. El escándalo fue inmediato. La prensa lo cubrió como una caída definitiva, una confirmación del deterioro que ya se venía murmurando desde hacía tiempo. Sin embargo, la reacción pública fue muy distinta. La gente salió en defensa de Marilyn, culpando a los estudios por no apoyarla, por explotarla durante años y desecharla cuando más los necesitaba. Ante la presión mediática, Fox volvió a contratarla y anunció que el rodaje se reanudaría, esta vez con un equipo reorganizado y un guión ajustado. Pero ese regreso nunca se concretó. En el fondo, Marilyn ya no tenía fuerza para sostener más máscaras. La actuación se había vuelto demasiado pesada. Su cuerpo pedía descanso, su mente pedía tregua. Y aunque aún intentaba proyectar una imagen profesional, aunque posaba para nuevas sesiones fotográficas y daba entrevistas donde hablaba de futuros proyectos, lo cierto era que cada día le resultaba más difícil mantener el personaje en pie. La producción de Something's Got to Give quedó inconclusa. Algunas escenas, recuperadas años después, muestran una Marilyn frágil pero aún luminosa, con destellos de una dulzura genuina que asomaba entre las tomas. No llegó a terminarse la película, pero esas pocas imágenes fueron suficientes para inmortalizar una pregunta dolorosa. ¿Qué habría pasado si le hubieran dado tiempo, espacio y respeto? Y es que esa película inconclusa no fue solo un proyecto interrumpido, fue un reflejo exacto de cómo se sentía su vida en ese momento. A medio hacer, con momentos de belleza irrecuperable, pero marcada por el caos, por la incertidumbre, por un desgaste que nadie parecía saber cómo detener. Con cada decisión apurada, con cada fotografía tomada sin consentimiento, con cada rumor amplificado sin pudor, la maquinaria de Hollywood había ido empujando a Marilyn hacia el borde. Y aunque aún quedaban personas que creían en su talento y querían verla resurgir, ella ya no estaba segura de poder hacerlo. De esa etapa, lo que permanece no es el escándalo ni la película incompleta, sino el eco persistente de una mujer que, aún en sus días más grises, intentaba encontrar una forma de seguir existiendo sin dejar de ser ella misma, aunque cada vez le costara más distinguir dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona. La muerte que encendió la leyenda. La madrugada del 5 de agosto de 1962,
el mundo despertó con una noticia que paralizó a los Estados Unidos y que, en pocas horas, se replicó en todos los rincones del planeta. Marilyn Monroe había muerto. Tenía apenas 36 años y, aunque llevaba más de una década en el centro del espectáculo mundial, su partida llegó como un rayo en un cielo ya cargado de tormenta. Fue hallada en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, desnuda sobre la cama, con un frasco vacío de barbitúricos en la mesita de noche, el teléfono descolgado y el cuerpo inmóvil en una quietud que contrastaba con la intensidad de todo lo que había representado en vida. Así fue como el ícono que más había brillado en el siglo XX dejó de respirar y al mismo tiempo comenzó a volverse eterno. El parte oficial habló de una sobredosis, más específicamente, de suicidio por intoxicación aguda con pentobarbital. Pero desde el primer momento, las dudas se multiplicaron. El escenario estaba plagado de incongruencias, de tiempos mal registrados, de declaraciones cambiantes por parte del personal que la asistía, de llamadas cruzadas entre su médico, su psiquiatra y su ama de llaves, y de una extraña demora en alertar a la policía. Esa combinación de detalles confusos alimentó, de inmediato, un sinfín de teorías, muchas de las cuales continúan abiertas hasta el día de hoy. Con tantas versiones como obsesiones, ha despertado su figura. Una de las hipótesis más difundidas sostiene que Marilyn fue víctima de un encubrimiento vinculado al poder político. Su cercanía con John F. Kennedy y su hermano Robert, su aparente conocimiento de conversaciones privadas o incluso de secretos de Estado, su naturaleza impulsiva y emocional, y su tendencia a llamar a las personas equivocadas en momentos de desesperación, dieron lugar a todo tipo de especulaciones. Desde que había sido silenciada para evitar un escándalo político, hasta que fue manipulada para que su muerte pareciera voluntaria. Ninguna de estas versiones pudo probarse de manera concluyente, pero la verdad es que lo que ocurrió esa noche, por más versiones que se presenten, quedó envuelto en un velo que probablemente nunca se despeje por completo. Sin embargo, más allá de los detalles de su muerte, lo que resulta imposible ignorar es el eco que provocó. La noticia cruzó fronteras, culturas, idiomas. La actriz que había encarnado el deseo, la risa, la ternura, la sensualidad ingenua, se transformó, de golpe, en un símbolo trágico. Su rostro invadió las portadas de todos los diarios. Sus películas fueron retransmitidas en televisión como homenaje. Sus fotos se multiplicaron en los escaparates. Pero lo más impactante no fue la reacción de los medios, sino la del público. No era solo el luto por la pérdida de una celebridad. Era una tristeza que tenía algo de personal, de íntimo, como si millones de personas sintieran que habían perdido a alguien que conocían de verdad. La muerte de Marilyn activó un fenómeno extraño. Su imagen, lejos de desaparecer, se intensificó. Ya no estaba su voz, ni su risa, ni sus pasos inseguros en los sets de rodaje, pero quedaba el ícono. Y ese ícono, liberado del desgaste del presente, comenzó a volverse perfecto, inmaculado, inmortal. Su juventud congelada, su belleza intacta, su tragedia reciente. Todo eso la convirtió en una figura difícil de alcanzar, inabarcable. Lo que en vida había sido contradicción, en la muerte se volvió mito. Lo que había sido fragilidad, se transformó en legado. Durante los días posteriores a su fallecimiento, hubo velas, cartas, homenajes espontáneos. Joe DiMaggio, el exmarido que nunca dejó de estar presente en la sombra, organizó el funeral con un cuidado extremo. Prohibió la presencia de personalidades del cine y la política, convencido de que todos habían explotado su figura sin preocuparse por su bienestar.
Durante 20 años, envió flores frescas a su tumba 3 veces por semana. Un gesto simple, pero profundamente elocuente. Como si, al final, esa historia de amor que nunca funcionó en la superficie, hubiera encontrado su verdadero lenguaje en el silencio de la pérdida. La figura de Marilyn se convirtió en una obsesión cultural. Andy Warhol la inmortalizó en sus serigrafías, cineastas la citaron como musa, escritores analizaron su complejidad emocional y su lugar en el entramado de la cultura de masas. Las biografías se multiplicaron, muchas veces sin rigor, muchas otras llenas de especulaciones o morbo. Lo cierto es que Marilyn, en su muerte, pasó a ser más que una actriz o una estrella. Se convirtió en una presencia permanente en el inconsciente colectivo, una idea que supera el tiempo, que atraviesa generaciones. Y tal vez lo más conmovedor de esa presencia sea la paradoja que encierra. Porque Marilyn siempre quiso ser vista, comprendida, valorada más allá de su físico. Pero fue justamente esa imagen la que sobrevivió con más fuerza. Su rostro se convirtió en póster, en camiseta, en marca. Y aún así, algo de ella permanece en cada fragmento de verdad que dejó. En sus notas privadas, en sus poemas, en sus escenas más emotivas, en esa manera suya de mirar sin protegerse del todo. Porque aunque el personaje la devoró en muchos sentidos, nunca logró apagar del todo a la mujer. Así fue como la muerte de Marilyn Monroe, lejos de cerrar su historia, la transformó en una leyenda viva. Una figura que no pertenece únicamente al pasado, porque cada generación vuelve a descubrirla, a interpretarla, a proyectar sobre ella sus propios deseos, miedos y preguntas. Y esa capacidad de renacer una y otra vez, aún en medio del dolor, es tal vez su legado más poderoso. En el cementerio de Westwood Village, donde reposa desde entonces, su lápida es sencilla, pero las flores nunca faltan. Y cada visitante, al acercarse, no está mirando a una estrella. Está mirando a un misterio que todavía late. Como si, en algún rincón del tiempo, Marilyn siguiera esperando que alguien finalmente pudiera comprenderla. El fantasma que nunca se fue. Marilyn Monroe dejó de existir en la noche oscura de Brentwood, pero la imagen que el mundo había creado de ella jamás descansó. A diferencia de tantas otras estrellas que se apagan lentamente hasta convertirse en recuerdos borrosos, la figura de Marilyn se mantuvo encendida, constante, vibrante, como si su desaparición física hubiera sido apenas el comienzo de otra existencia más poderosa, menos tangible, pero infinitamente más penetrante. Desde el instante en que su muerte se volvió noticia, su rostro empezó a multiplicarse en nuevas formas, en contextos inesperados, en interpretaciones cruzadas por el tiempo y por la cultura, como si fuera imposible dejar de mirarla incluso cuando ya no estaba. Ese fenómeno, que muy pocos artistas han logrado sostener, no tiene una única explicación. En parte, se debe al magnetismo único que transmitía en cada aparición, una mezcla de belleza y fragilidad que le permitía habitar todos los extremos al mismo tiempo. Era seductora y dulce, segura e insegura, luminosa y melancólica. Una figura pública que dejaba entrever lo privado, una máscara que, sin proponérselo, revelaba siempre algo del rostro real. Esa contradicción, que en vida fue dolorosa y difícil de sostener, se volvió, con el paso del tiempo, el corazón de su leyenda. A lo largo de las décadas que siguieron a su muerte, Marilyn se convirtió en símbolo de todo tipo de causas, ideas y movimientos. Fue reapropiada por el arte pop, especialmente por Andy Warhol, que hizo de su rostro repetido una crítica visual al consumo, a la fama,
a la imagen como mercancía. Fue referenciada por feministas que vieron en su historia la expresión más cruel del sistema patriarcal que moldea, desecha y silencia a las mujeres que se atreven a querer algo más que el rol asignado. Fue evocada por psicólogos, por sociólogos, por músicos, por cineastas. Su nombre empezó a pertenecerle a todos, como si la figura real hubiera quedado disuelta en el espejo de las interpretaciones. Sin embargo, a pesar de ese uso constante de su imagen, hubo algo en ella que permaneció intacto, casi intactable: su humanidad. Cada vez que se revisan sus entrevistas, sus notas manuscritas, sus grabaciones privadas, surge con claridad una voz que pedía ser escuchada de verdad, no desde el morbo ni desde la mitificación, sino desde la empatía. Una mujer que intentó ser actriz en un mundo que la quería símbolo, que buscó amor donde solo encontró proyecciones, que quiso construir una carrera propia, pero tuvo que batallar contra los moldes del sistema y las exigencias del mercado, y que, a pesar de todo, nunca dejó de intentarlo. La figura de Marilyn Monroe sigue viva porque no pertenece a una época cerrada. Cada generación la descubre con ojos nuevos, y en cada una de esas miradas encuentra algo distinto. Para algunos, es la encarnación del glamour hollywoodense, el ícono definitivo de una era dorada del cine. Para otros, es una víctima de su tiempo, una advertencia sobre los efectos corrosivos de la fama. Hay quienes la recuerdan por su talento dramático, quienes la reducen a su imagen física y quienes, aún hoy, siguen revisitando su obra en busca de ese misterio imposible de definir con palabras. Porque Marilyn, más que una actriz, más que una celebridad, fue una presencia. Y las presencias, cuando están hechas de verdad y de dolor, nunca se evaporan del todo. Su influencia en la cultura contemporánea es incuestionable. Aparece en editoriales de moda, en documentales, en canciones, en películas que la evocan sin nombrarla directamente. Ha sido homenajeada, parodiada, imitada. Su silueta sigue decorando paredes, revistas, perfumes, camisetas. Pero en medio de todo ese ruido visual, hay una pregunta que resiste el tiempo. ¿Quién fue realmente Marilyn Monroe? ¿Quién era esa mujer que, detrás de cada sonrisa, cargaba con un mundo interno más grande que cualquier escenario? Las nuevas generaciones, al acercarse a su figura, ya no lo hacen con la mirada pasiva del espectador hipnotizado por el brillo. Lo hacen con una necesidad más profunda de comprender su historia, de desmontar el mito para llegar a la persona. Y es ahí donde Marilyn se vuelve aún más poderosa, porque lejos de desilusionar, su humanidad conmueve. Porque más allá del ícono, hay una vida marcada por la búsqueda, por la lucha, por una sensibilidad que nunca se rindió del todo, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar cayendo. En cierto sentido, el fantasma de Marilyn Monroe no asusta, acompaña. Se aparece en los bordes de la cultura como una figura que observa en silencio, recordándonos hasta qué punto la fama puede ser una forma de abandono disfrazada de celebración. Su historia sigue ahí, viva, interpelando a quienes creen que lo que brilla no duele. Y quizás por eso sigue fascinando, porque su presencia no está hecha de perfección, sino de una honestidad que, aunque tardíamente reconocida, es capaz de tocar lo más profundo. Marilyn nunca pudo ser completamente libre mientras vivió, pero con el tiempo, el mundo comenzó a verla de otra manera. Empezó a entender que detrás de cada gesto encantador, detrás de cada plano iluminado, había una mujer que solo pedía ser tomada en serio. Y en ese reconocimiento tardío,
En ese nuevo tipo de admiración que no se basa en la superficie, su figura encuentra una forma distinta de existir, más justa, más cercana, más real. Y así, sin necesidad de títulos nuevos ni de películas por estrenar, Marilyn sigue estando. En la memoria colectiva, en las miradas que se detienen en su rostro, en las preguntas que se hacen en voz baja, en las historias que se narran con respeto. Porque hay fantasmas que no se desvanecen. Hay presencias que, lejos de desaparecer, se transforman en compañía. Y Marilyn Monroe, la mujer que alguna vez fue invisible, terminó siendo imposible de borrar. Si esta historia te conmovió, si descubriste algo nuevo sobre Marilyn Monroe o simplemente querés compartir tu punto de vista, te invito a dejar tu comentario. Me encantaría leerte. Y si querés seguir explorando más vidas fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarme hasta el final. Buenas noches.